libro de Hechos, capítulo 2. Hechos está inmediatamente después del libro de Juan. Capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 41 al 47. Mientras tanto que lo van buscando, les cuento que el libro de Lucas, de Hechos, fue escrito por el evangelista Lucas, quien era un médico, una persona de eminencia en el momento del Señor Jesucristo. Y este hombre se convirtió en un investigador muy juicioso, muy disciplinado, a escuchar todos los testimonios, recoger toda la información para poder escribir 2 libros. El libro que lleva su nombre, Lucas, y el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y vamos a leer entonces la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Repita conmigo la palabra: se unieron. ¿A dónde se unieron? A la iglesia. Diga conmigo: se unieron a la iglesia. Versículo 42. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Repita conmigo: se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles. Vivían en comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Versículo 43. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Repite conmigo: estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Versículo 46. No dejaban de reunirse. Diga conmigo: no dejaban de reunirse. Repítalo, por favor. Unánimes en el templo, ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida en alegría y generosidad. ¿Y haciendo qué? Alabando a Dios. ¿Y qué más? Disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor, ¿qué hacía? Añadía ¿a dónde? A la iglesia, al grupo, los que iban siendo salvos. Es que para tener una iglesia de impacto necesitamos juntos, ustedes y yo, hacer lo que dice este texto. Pero ¿cómo podemos nosotros como iglesia beneficiarnos de la familia de Dios? Y quiero presentarles en esta mañana por lo menos 3 aspectos que nos muestra este texto de lo que nosotros podemos aprovechar. Y la primera clave que nos presenta este texto es que podemos beneficiarnos en la familia de la fe porque hay crecimiento espiritual. Miren conmigo el versículo 42. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y en la oración. Este versículo comienza diciendo que estos nuevos creyentes decidieron permanecer unidos
juntos y vivir como una familia. Todos se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, y esto nos lleva a nosotros a pensar de que ellos estaban dedicados a aprender lo que los apóstoles decían. Y ellos también acudían allí al templo, a los lugares de reunión, con perseverancia a aprender la doctrina que ellos decían, lo que ellos estaban predicando, el nuevo mensaje del Evangelio, lo que nos lleva a pensar a nosotros que esta era una iglesia que se mantenía congregándose de manera fiel. Al leer el texto completo desde el versículo 1 encontramos que la palabra nos enseña que ese día ocurrió un Pentecostés. Ese día vino el cumplimiento de lo que dijo el Señor Jesucristo: esperen en Jerusalén y allí les voy a enviar el Espíritu Santo, la promesa que el Padre dijo que enviaría sobre toda carne, sobre los discípulos, sobre aquellos que habían de seguir a Jesús. Es así como en ese día, por tiempo de la Pascua, acuérdense que están en Pentecostés, Pascua allí. Viene mucha gente de diferentes partes del mundo y la ciudad está abarrotada de gente de diferentes partes, y ellos lo que están haciendo allí es presenciando algo que jamás se había visto en el pueblo de Israel. Los discípulos están siendo empoderados. Los discípulos están siendo impartidos por el poder del Espíritu Santo. Es así como Pedro se levanta en su primer sermón y da una categórica declaración acerca de nuestro Señor Jesucristo, de cómo los profetas predicaron, los profetas anunciaron, ellos dijeron cómo sería el cumplimiento de Jesús. Y en ese tiempo, en ese momento que Pedro está predicando, se alza con todo el poder del Espíritu Santo y alcanza a por lo menos 3,000 en su primer discurso. ¡Qué bonito! ¡Qué espectacular! ¡Qué forma! ¿Cómo Dios puede usar a un hombre imperfecto, siendo el que hace unas noches anteriores, unas semanas anteriores, 50 días atrás, negó a Jesús? Un hombre con defectos es utilizado por Dios para alcanzar a 3,000 en tan solo un discurso. Aleluya. Una predicación, un mensaje del Evangelio. Pero estas personas, dice el versículo 41, que inmediatamente reciben al Señor Jesús, se integran a esa comunidad de creyentes. Los discípulos los reciben, pero ellos saben que esta gente necesita ser impartida, necesita crecer, necesita avanzar, necesita madurar. Es por eso que ellos necesitan ser instruidos para que tengan un crecimiento espiritual. Amén. Amado, si usted apenas está llegando a la iglesia, está empezando con Cristo, lo mejor que usted puede hacer es buscar creyentes que sean creyentes que le puedan ayudar para tener compañerismo, orar y que le enseñen las Sagradas Escrituras, y este es el camino, el mejor camino para crecer. Aunque en la Biblia no trata, la Biblia específicamente, el tema de crecimiento de la iglesia. Pero el apóstol Pedro mismo dice, antes más bien, crezcan en el conocimiento del Evangelio, de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo, que
esforzarnos. El mismo que predicó a 3,000 personas escribe también una carta en donde motiva en un versículo a la iglesia a que la iglesia debe crecer para llegar a ser conforme a la estatura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es así como la iglesia da el principio de crecimiento entendiendo lo que Jesús dijo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es más, Pablo mismo lo confirma y dice también que la iglesia tiene su fundamento en Jesucristo y que Jesucristo también es la cabeza de la iglesia y la vida de la iglesia. Por eso no busque en otros lados crecimiento espiritual, porque no lo va a encontrar. La única manera de crecer como cristianos, de crecer saludablemente, de crecer conforme Dios quiere que nosotros crezcamos, se encuentra aquí, en la iglesia, en este lugar. Así es que dígale a su hermano ahí, dígale, escuche. La única manera de crecer es en la iglesia. Entonces no podemos concebir nosotros ser cristianos como llaneros solitarios. Bueno, y eso que el llanero solitario, porque acuérdense que andaba con quién, con todo, ¿cierto? Andando por el mundo como si nosotros no tuviéramos familia en la fe. No, somos una familia. Precisamente les tengo una muy buena noticia en esta mañana. Ustedes saben que el concilio de las asambleas de Dios en Colombia somos por lo menos alrededor de unas 1,600 iglesias de diferentes ministerios, alrededor de unos 1,700 pastores en Colombia. Y esta semana pasada, el día jueves, hubo una asamblea nacional llamada Avance. Allí en esa asamblea se eligió el nuevo presbiterio de Colombia. Se eligió nuestros nuevos representantes de Colombia. Y les tengo una sorpresa espectacular. Nuestro ministerio, la Gran Comisión de Colombia, resultó siendo elegido como el superintendente nacional al pastor Alfonso Quevedo. Somos una iglesia que está en continuo crecimiento, está en continuo avance. Y yo me alegro, la verdad, porque nuestro ministerio, la Gran Comisión de Colombia, Dios lo ha levantado, Dios ha hecho, Dios se ha glorificado. Pero es así, hermano, creciendo juntos, teniendo comunión juntos, porque de lo contrario no podemos avanzar. Yo no consigo, la verdad, esas iglesias, yo respeto eso. Pero esas iglesias en donde el pastor es solo y no tienen a quien rendirle cuentas, no tienen quien les ministre, no tienen quien los dirija, no tienen quien les guíe. Y son gente que anda por el mundo mirando cómo plantan o mirando cómo montan mejor una iglesia, porque es diferente montar una iglesia a plantar una iglesia. Y la gente anda así, no se sujetan a una autoridad, no se sujetan a un pastor, no rinden cuentas, no saben qué hacen con los ingresos, no saben cómo es su vida internamente. Y para
poder crecer, para poder experimentar crecimiento, necesitamos estar en la iglesia. Ahora, el lugar correcto donde se puede es la iglesia, no otro lugar mejor para eso. Por eso la palabra de Dios dice en Hebreos 10:25, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Hermanos, si no, en el club, allí en el trabajo, allí en la reunión social, con el vecino mundano. No, es aquí en la iglesia. Cuando llegamos a Cristo no sabemos nada de la Biblia, no sabemos cómo se hace un ayuno, no sabemos cómo orar, el propósito de Dios para nuestras vidas. Y llegamos nosotros con problemas de carácter. Llegamos también con temperamentos no controlados al Espíritu Santo. Llegamos heridos, lastimados, y la iglesia como que se convierta en ese hospital en donde la gente llega, algunos casi que sin vida, y son tratados como en una UCI, en cuidados intensivos, en donde tenemos que sanarlos, restaurarlos, para que esa gente nuevamente empiece a vivir. Oh, gloria a Dios, aleluya. A veces ni siquiera sabemos para qué somos buenos en esta vida o para qué servimos. Y entonces en nosotros no conocemos los talentos, no conocemos las habilidades, y en la iglesia nosotros descubrimos eso y llegamos a desarrollarlo. Hay gente que, por ejemplo, son buenos para el arte, pero no sé por qué, porque vienen marcados del mundo, vienen heridos, vienen lastimados, vienen afectados hasta dentro de sus mismas casas, dentro de su mismo crecimiento del desarrollo allí en sus hogares, y son marginados, son aplastados, y gente no desarrolla esos talentos porque están, sienten que no sirven, sienten que no tienen la forma como hacerlo. Y aquí en la iglesia son impulsados porque el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, el fundamento de Jesús los libera y los lleva a vivir y a servir para Dios. De otro modo, debemos entender que los cambios en nuestra vida no se dan, hermanos, viviendo en solitario. Mire, hermanos, si no hay una persona que te diga, estás actuando mal, estás haciendo esto de manera incorrecta, tienes esta debilidad, ven, yo te ayudo, ¿cómo te puedo aportar en tu vida para que puedas crecer? Pues difícilmente vas a poder desarrollarte, difícilmente vas a poder tener crecimiento espiritual. Dios nos hizo a nosotros para relacionarnos. De hecho, el Señor Jesucristo, cuando usted lee los evangelios, ¿qué hacía? Él no vino como un llanero solitario, no. Él vino empoderado por el Espíritu Santo, y una vez que es empoderado, ¿él qué hace? Empieza su desarrollo ministerial, pero no lo hace allá ustedes y aquí yo. De hecho, andaba con una patota de gente, como dijo Torre Maruja, con una tracamanada. Mucha gente lo seguía, pero él se dedicó específicamente a trabajar con 12.
a formarlos, educarlos, disciplinarlos, corregirlos, alentarlos, quitarles esas malas prácticas de ese lenguaje, ese vocabulario vulgar, de quitarles ese temperamento impulsivo de Pedro, de quitarles esa idea flemática de estar chillando por todo, de esa cobardía. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Los formó, los educó, y el Señor Jesús, aparte de eso, se relacionaba también con ¿quiénes? Con pecadores, con publicanos, con comelones, bebedores. Y esa fue una de las cosas que el Señor Jesús generó impacto allí en la tierra de Israel. ¿Por qué? Porque es en la iglesia en donde nosotros empezamos a crecer. Somos formados dentro de la iglesia. Y si queremos nosotros ser formados y perseverar en la doctrina y crecer en esa área, necesitamos estar en la iglesia. Ahora, aprendemos también de aquellos hermanos que ya son maduros, que tienen experiencia y nos pueden ayudar en el crecimiento espiritual. Por ejemplo, Pablo lo hizo con Ananías y lo hizo también con Bernabé. Formó a la gente, trabajó en la gente. Pablo lo hizo con Timoteo. Pablo lo hizo también con otros discípulos que estaban al lado de él. Juan Marcos, el autor del libro de Marcos. En una época Juan Marcos no trabajó de la manera efectiva y Pablo lo quiso poner como en disciplina en un tiempo, hasta que después Pablo retomó y nuevamente lo hizo discípulo. Es que es así como funciona esto, hermano. No es estando unos por allá dispersos y así sucesivamente. Y es aquí donde nos hacemos discípulos en la iglesia, aprendiendo de nuestros pastores, de líderes, de predicadores, de la gente que Dios ha levantado para edificar la iglesia. Y los que han tenido que pasar por diferentes procesos tienen la autoridad para enseñarnos. Amados, así es que como los creyentes del antiguo tiempo, los creyentes primeros crecieron espiritualmente, la iglesia hoy también debe crecer de la misma manera para poder también experimentar crecimiento en número. Por eso dígale a su hermano, escuche, congréguese fielmente. Dígase, tranquilo que su hermano no se va a enojar con usted. Los erizos están revestidos de unas espinas largas y punzantes, afiladas y a veces recubiertas de un veneno. Escuche esto. Tocar o pisar esas espinas afiladas por lo general causa una herida punzante y muy dolorosa. Es más, la espina del erizo tiene por fuera una especie de púa como parecido a los ganchos de los anzuelos. Es decir, que para poder sacar el anzuelo, rasga, rompe allá la boca del pescado. Así es la espina del erizo. Tiene también unos ganchitos allá microscópicos que para poder sacarla, rasga, rompe la piel del animal herido o de la persona que esté allí. Por eso los perros de cacería, cuando van allí,
hay que tratarlos con mucho cuidado para poderles sacar esa espina, y si no, le rompe el hocico, que es a donde generalmente los erizos mandan las espinas. ¿Saben? Amado, estas espinas rompen con frecuencia la piel, causan mucho dolor e inflamación cuando ellas no se extraen o cuando se tiran de manera brusca. Mi hermano, escúchame algo. Eso es lo que a veces nos pasa a nosotros en la convivencia como cristianos. Porque todos no somos iguales. Todos pensamos diferente. Tenemos una forma de ser, temperamentos. Y muchas veces eso nos hiere, nos lastima, nos afecta mucho. Pero es así en donde nosotros podemos también aprender a convivir, aprender a perdonar y seguir avanzando, madurar. ¿Convivir es fácil? Los que están casados, díganme. ¿Convivir con la pareja es fácil? No. No es fácil aguantarse las roncadas. No es fácil aguantarse el geniecillo. No es fácil aguantar gustos diferentes. Pero tenemos que aprender a vivir con esto. Tenemos que aprender a vivir en comunidad cristiana. Por eso es que, mi hermano, aprovechemos este espacio que Dios nos ha dado. Ninguno aquí somos perfectos, ¿o sí? Todos. Miren, mi hermano, si fuera por eso ya todos estábamos aquí descalificados, incluido su servidor que les está hablando. Porque aunque usted no lo crea, yo también soy imperfecto. ¿Usted sabía eso? También. Pero necesitamos aprovechar este espacio para estudiar la Biblia, para reunirnos aquí, para descubrir el propósito. Ya casi a propósito vamos a abrir las escuelas de formación. Esté preparado. Entusiásmese, motívese, impúlsese en el amor del Señor a hacer la escuela, a continuar, a avanzar, a crecer, porque es que a través de eso también nosotros experimentamos crecimiento. Los que han venido haciendo las escuelas pueden dar fe si han crecido o no. Sí, hay crecimiento. En algo. Poquito, mucho, pero en algo han crecido, algo han aprendido. Hermanos, por eso, si queremos ser una familia de impacto entre nosotros, en medio de esta comunidad, tenemos que amar primero la iglesia. Tenemos que congregarnos, a aprender a crecer hasta llegar a ser creyentes maduros, como dice la palabra. Nuevamente dígale ahí con respecto a su hermano. Dígale, hermano, tenemos que amar la iglesia. Segundo, podemos beneficiarnos en la familia de la fe porque hay ayuda mutua. Versículo 44 y 47. Y vamos a leer qué dice la palabra. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. No es que se ponían la misma camiseta, del mismo color, el pantalón, todos del mismo jean. No es que todos preparaban caldo para todos.
sino que era que compartían las cosas entre sí. Y aquí yo quiero que sigamos leyendo el texto y dice, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. Y de casa en casa, hermano, no es que vaya a coger de casa en casa ahora. Bueno, se va a repartir mercados. Repartían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Hermano, como dice alguien en el argot popular, uno se muere y nada se lleva. Dijo el difunto Job: desnudo nací y sin duda desnudo volveré a la tierra, al polvo. Miren, hermano, ¿para qué tener grandes posesiones económicas, hermano? Con lo poquito que tenemos no somos capaces de darle al hermano. El principio para que Dios te bendiga, te prospere y te multiplique grandemente, como le estás orando y clamando a Dios, es que compartas de lo poco que tienes, porque si en lo poco eres fiel, en lo mucho se te. Oiga, escúchame esto. Al conocer a los otros creyentes como hermanos, reconocerlos y tenerlos dentro de la iglesia, en la familia de Dios, los cristianos en Jerusalén compartieron lo que tenían, de manera que todos los creyentes se beneficiaban de la bendición de Dios. Amado, es una tentación, sobre todo si poseemos riquezas materiales, apartarnos los unos de los otros, porque qué maña tan horrible. Empezamos a prosperar, ya no queremos venir a la iglesia. Empezamos a prosperar y ya no queremos saludar al hermano porque qué oso con ese hermano pobretón. Empezamos a prosperar y ya se nos olvida que aquí tenemos una iglesia que oró por él, que clamó, que pidió, que lo ayudó cuando estaba en la mala, y entonces ahora cuando ha prosperado, ni por las curvas se ve. Tenga cuidado, hermano, si está orando y diciéndole a Dios, prospérame, multiplica mi finanza, Señor, obra en mi vida, Señor, como Abraham, dame posesiones económicas, dame riquezas, dame vacas, dame asnos, dame ovejas. Todo eso, Abraham fue provisto por Dios. Dice la Biblia que Abraham era riquísimo. Pero si estás orando y diciéndole a Dios eso, no te olvides de la iglesia. Amado, más bien lo que nosotros debemos hacer es compartir con los hermanos de la iglesia, porque entre otras cosas nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de apoyarnos, de ayudarnos unos con otros. Ese es uno de nuestros deberes. Y yo quiero que usted mire allá ese letrero. El lema de este año 2024, ¿qué es? Vivimos para cuidarnos, no los unos de los otros, sino para cuidarnos unos a otros. ¿Y cómo lo vamos a hacer, hermano? Rajando del hermano, vigilando a ver que vaya para tenga. No, hermano, esa no es la forma. Es la ayuda mutua. Dentro de nuestra iglesia hay gente que más a veces
dificultades, un hermano enfermo, alguien que no tiene para comer, alguien que necesita urgentemente en alguna necesidad. Esa es la función de la iglesia y eso es lo que nosotros como hermanos tenemos que hacer. Porque ¿qué dijo el Señor Jesucristo? La iglesia es el lugar perfecto para tener compañerismo cristiano. Y la iglesia que no persevera en la unidad y la ayuda mutua tiene dos cosas delicadas que pueden representar un grave peligro. El primero, que se estanque. Una iglesia donde no hay esa ayuda mutua, donde no se genera por parte de los hermanos de la misma congregación, puede caer en eso, en un estancamiento, en una frialdad espiritual, en falta de fe, en falta de amor. Pero lo peor que le puede ocurrir a esa iglesia es que desaparezca. Mire, hermano, ahora en cuanto al partimiento del pan se refiere a las reuniones de comunión que se celebraban en memoria del Señor Jesús, así como lo que hicimos hoy. Se organizaban tomando como patrón la última cena. Miren, en la época de la primera iglesia, no simplemente se celebraba la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio, lo que hicimos aquí a través de un vino y un pan. No, se hacía algo más. Cada familia llevaba a la iglesia algo que comer. De repente un cabrito, de repente unas gallinas, de repente unas hamburguesas, de repente unos perros calientes. No hablemos más de comida porque con este yo se nos alborota. Pero, hermanos, la iglesia preparaba allí y en los lugares donde se iban a reunir, ¿qué hacían? Compartían los unos con los otros. ¿Se acuerda esa canastica? Esa es una manera de hacerlo. Compartir con nosotros, dar, prestar allí una atención. La iglesia primitiva compartía todo: alimentos, ropa, calzado, vestido, dinero, techo. A eso es que nosotros tenemos que volver, y ese es uno de los beneficios que la iglesia debe tener con sus congregados. Volver a eso que la iglesia hacía en sus comienzos. Ahora, ¿cómo nos van a identificar a nosotros allí los de afuera, que somos diferentes? Si muchas veces ellos allí afuera hasta son más generosos que ni siquiera ni nosotros. Usted sí se ha dado cuenta que en los cumpleaños de algunos matan una vaca. Y ellos no están pensando, uy, que mataron la mejor vaca. No, hermano, bajémonos de esa tacañería. Quitémonos de esa mente egoísta, mezquina. Esa mente hágala, hermano, que todo esto es mío, esto es solamente para mí. Y punto, y allá los hermanos. No, hermano. Si la gente del mundo a veces es más generosa entre ellos, entonces la iglesia del Señor, ¿qué debería ser? Más generosa. Más generosa, hermano. De lo que tenemos, de eso damos. No se trata, hermano, de si son grandes montones. Si usted quiere dar en grande rango y tiene la capacidad y puede hacerlo, invitar a la iglesia a un sancocho, hágalo con libertad, hermano.
De repente un chocolate con pan y queso. Hágalo, hermano. La gente va a ver que somos diferentes por la unidad de la iglesia. Dice la Biblia, pero si se muerden ustedes entre sí, graves. Y en este 2024, eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Vivir eso que está escrito allá en esa pancarta, allá en ese perdón. Cuidarnos unos a otros. Mire, hermano, los días que estamos viviendo, el tiempo que está delante de nuestros ojos, parece verse difícil y complicado de vivir. Estos tiempos de sequía, de verano, yo soy testigo fiel de eso. Mucha gente que me he encontrado allí en el pueblo con gente que no es creyente, que no tiene nada que ver con la iglesia, y le dicen a uno como con el corazón quebrado: pastor, perdí mi cosecha. Pastor, perdí mi siembra. Pastor, no tengo agua en la ría. Pastor, estoy a punto de perder hasta la finca. Pastor, los animales no tienen que beber y me va a tocar salir de las vaquitas. Pastor, estoy en una situación difícil y complicada. La esperanza que tenía en la huerta se me esfumó. Todo lo perdí. Tengo un crédito con el banco, pastor. No sé qué hacer. Estoy desesperado. Amado, la única manera de sobrevivir en estos tiempos difíciles es que la iglesia se mantenga unida, cuidándonos, apoyándonos, respaldándonos, guardándonos la espalda, cerrando la puerta a las peleas, a los chismes, a la calumnia, a los pleitos, las discordias, las divisiones, a las contiendas, a las enemistades entre nosotros, hermanos. Así podemos sobrevivir. La iglesia del Señor, en su época más difícil de persecución, allí en Jerusalén, logró sobrevivir porque se mantuvieron, ¿qué? Unidos. Este tiempo no es la excepción. También va a haber persecución. También van a haber grandes desastres. Por eso, mi hermano, cuando ore, no le diga a Dios: Señor, que no vayan a ocurrir terremotos. No, dígale al Señor: Señor, hágase tu buena voluntad aquí en la tierra como en el cielo, Señor, y cumpla tu palabra, cúmplela, Señor, que las profecías que tú declaraste, que la palabra profética que tú dijiste, se cumpla, Señor, para que así muchos vengan a recibirte, Señor, y muchos se salven, muchos te acepten, y tal vez a través de esta circunstancia la gente se conmueva en el corazón, se le quiebra el corazón, y entonces tenga la necesidad de buscar de Dios. Pero la iglesia no puede ser indiferente ante eso, tiene que estar preparada, lista para aceptar, para recibirnos, para abrazarnos y ayudarnos a crecer y a madurar como una iglesia de impacto. Eso es lo que tenemos que hacer a la iglesia. Que el amor sea sin fingimiento, dijo el apóstol Pablo. Con sinceridad. Tener amigos cristianos que nos ayuden con nuestros problemas personales, esas áreas difíciles que nosotros a veces no podemos llevar. Necesitamos que alguien ore por nosotros, hermano, a veces cuando estamos en esa racha difícil, en el desierto, que estamos quebrados, llorando, angustiados, preocupados por diversas situaciones. Necesitamos que alguien esté ahí, nos dé, tienda la mano y nos dé
diga, ven, yo te ayudo. Pero es dentro de la iglesia. No es contándole al vecino, al inconverso. Porque hermano, si usted va a ir de cuenta sus problemas al vecino, al que no tiene conocimiento ni revelación de Dios, el que no conoce la palabra y no es guiado por el Espíritu Santo, pues hermano, lo va a terminar involucrando en más problemas y lo va a terminar hundiendo más. Es aquí en la iglesia, hermano. Es aquí donde tenemos la ayuda mutua, no en otro lugar. Hermano, mire, la primera iglesia perseveraba en el Señor Jesucristo, perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Y hermano, la palabra perseverar habla de comunión. ¿Y qué es la comunión? La palabra comunión proviene de un vocablo griego antiguo que significa koinonía. ¿Y qué es la koinonía? Significa comunión. Y esto lleva a la idea de asociación, de tener las cosas en común, de convivir y participar. Significa compartir algo. Tal vez usted no puede traer un mercado, pero usted puede traer una palabra de parte de Dios que Dios ha dicho a tu corazón y se la ha mostrado para darle aliento a otro hermano. Tal vez tu abrazo es el que va a levantar al hermano que está caído. Tal vez tu sonrisa y tu ánimo y tu fe es la que va a impulsar al hermano que viene cansado, desanimado en el transcurso de la semana. Pero es aquí en la iglesia, hermano. ¿Qué compartimos? Compartimos al Señor Jesús, compartimos al Espíritu Santo que nos ha sido dados a todos, la misma fe, la misma esperanza. Eso compartimos nosotros porque hablamos de lo mismo. En cambio, con la gente de afuera usted no puede hablar lo mismo, hermano. No puede compartir lo mismo porque siempre va a haber una controversia, va a haber un problema, va a haber un obstáculo y la gente no quiere eso. Pero aquí lo podemos hacer. Perseveraban en el partimiento del pan, aún viviendo tan cerca del tiempo cuando Jesús fue crucificado. Ellos no quisieron olvidar lo que Él hizo en la cruz. Óyeme, mi hermano. ¿Cuánto más importante es que nosotros no debemos olvidarnos nunca de eso? Perseveraban en las oraciones. Yo de verdad estoy agradecido con cada uno de ustedes que ha podido ayunar, que nos han apoyado en este proyecto, que nos han respaldado, orando, clamando, pidiendo a Dios, que son obedientes y dicen, sí, yo lo hago. Mire, hermano, si aún no has podido hacerlo, todavía te quedan 3 días. Un día, 2 días, de repente los 3 días, hermano. En eso es que nosotros necesitamos respaldarnos, apoyarnos mutuamente. Amado, eso no significa que la iglesia sea perfecta. No, es más, Dios quiere que compartamos nuestras vidas los unos con los otros y a través de esta experiencia cristiana de diario, alegre y sencilla, podamos dar buenos ejemplos para otras personas, a otras que no creen, a los que nos rodean, hermano. Y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esto es la prescripción de Dios para el crecimiento de la iglesia. Es decir, está determinado que si nosotros practicamos estas cosas,
la iglesia puede experimentar crecimiento. Si tenemos cuidado de seguir el ejemplo de este texto bíblico, Dios se encargará de hacer que la iglesia crezca. Por eso dígale a su vecino ahí, ahorita, porque está como haciendo mucha temperatura, está calentando, y eso como que nos trata de dormir, pero háblele ahí, tóquelo ahí con respeto, en el hombro, y dígale, escuche, hay que compartir, hay que amarnos y cuidarnos unos a otros. Amén. Tercero, podemos beneficiarnos en la familia de la fe porque esto genera impacto al mundo. Versículo 43. Dice el texto de la siguiente manera: todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Sobrevino temor a toda persona. La gente que estaba allí reunida, la gente que estaba en Jerusalén, se maravillaba, estaba asombrada. Y esto era evidencia del poder de Dios. Una de las obras más grandes, más poderosas que Dios puede hacer es cambiar el corazón humano a un odor reverente al Señor. Hermano, muchas maravillas y señales eran hechas. Esto es evidencia del poder de Dios. Donde Dios está trabajando, vidas serán tocadas de manera milagrosa. Y yo sé que Dios está trabajando en esta iglesia. Yo sé que de aquí van a salir los próximos pastores. Yo sé que de aquí van a salir los próximos predicadores. Yo sé que de aquí van a salir los próximos maestros, evangelistas, los próximos líderes de esta comunidad, de esta región van a salir de aquí. ¿Usted lo cree? Amén. Porque es que una idea errónea de los primeros cristianos, que específicamente eran judíos, pensaban que la gente rechazaba la creencia judía. ¿Y qué pasaba? Sin embargo, estos creyentes nuevos vieron el mensaje de Jesús y su resurrección como el cumplimiento de todo lo que sabían acerca del Antiguo Testamento. Miren, hermanos, los judíos creyentes al principio no se separaron del resto de la comunidad. Seguían asistiendo al templo, a las sinagogas para adorar y recibían instrucción de la palabra de Dios, pero su creencia en Jesús motivó gran fricción con los judíos que no creían en Jesús como Mesías. Acuérdense que la iglesia nació dentro del pueblo judío, con judíos dentro de los judíos. Y esto generó en ellos un gran impacto. Los judíos creyentes se vieron obligados a reunirse en hogares privados, en casas de familia. Por eso nuestra congregación trabaja con grupos de crecimiento integral, o lo que se llaman grupos familiares. Y estamos trabajando en eso. El domingo pasado tuvimos la oportunidad de ir allí a una familia en la Periquera y la verdad nos recibieron muy bien, aceptaron y estamos proyectándonos a trabajar allá en un nuevo grupo de crecimiento integral. Hace unos 15 días atrás tuvimos la oportunidad de ir allí a Copper, hicimos allí una reunión bonita, la familia nos aceptó y estamos apuntando también allí a trabajar
con esa familia en una plantación de una pequeña iglesia allí. ¿Qué le parece? Gloria al Señor. Amado, porque es así, en grupos que tenemos que trabajar. Es que el centro de todo el evangelio de la vida cristiana no somos nosotros, es Jesucristo. Él es el Salvador. Y a Él es que le debemos nosotros todo honor y gloria. Una comunidad cristiana saludable atrae personas a Cristo. Es que el celo de esta iglesia primitiva en Jerusalén, en la adoración y amor fraternal, fue contagioso, fue de tal impacto, hermano, tanto que la gente estaba impresionada por lo que esta iglesia estaba haciendo. Eso llevó a muchos curiosos a entrar en la iglesia. Eso llevó a que muchas personas escucharan, movidos por noticias de algo extraordinario que estaba ocurriendo en Jerusalén, allí en el pueblo de Israel. Mucha gente quiso venir a participar de esa congregación. Es más, gente que era indiferente al evangelio quiso venir de curiosos a mirar qué era lo que pasaba y quedaron tan impresionados que inmediatamente dijeron: sí, yo recibo y acepto a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Por eso se añadieron de manera inmediata. Pero sí, en otro discurso que dio Pablo se añadieron 5,000, en otros 2,000. Y era tal, en tan poco tiempo, unos capítulos más adelante, en el capítulo 6 dice la palabra, que era tal el crecimiento de la iglesia que tuvieron que hacer una reunión en un concilio y declarar a algunos que por el Espíritu Santo ayudaran con muchos oficios, porque era tal el impacto y el crecimiento de esa iglesia que no había quienes colaboraran y ayudaran a servir a las mesas. Por lo menos unos 20,000 en tan poco tiempo, en cuestión de meses. Jesús dijo que la iglesia es la luz del mundo, que es la sal de la tierra. Y Él la fundó para que a través de ella haya un impacto atrayendo a la salvación. Y la pregunta aquí es: ¿qué estás haciendo para que esta iglesia sea la clase de lugar que atraiga a otros a Cristo? ¿Sabe que las ciudades, los países, los pueblos, las veredas, a donde la iglesia llega con el evangelio, hay salvación, hay perdón, hay reconciliación, las familias, las personas, la gente cambia, porque Dios usa la iglesia con todas las debilidades, con todas las imperfecciones, por el poder del Espíritu Santo, con los propósitos de salvar, cambiar y transformar. Es así, hermano. La iglesia tiene un propósito, y es la de predicar el evangelio con el poder del Espíritu Santo, hacer los discípulos, formarlos y enviarlos a hacer lo mismo. Esto fue lo que hizo el Señor Jesús, y esto mismo fue lo que dijo que teníamos que hacer nosotros ahí en la gran comisión: hacer discípulos. Y es ahí en donde nosotros también tenemos que entrar a ser protagonistas, participantes activos, no creyentes, espectadores. A eso es que el Señor nos está diciendo en su parábola de los servidores fieles.
que mientras que el Señor Jesús viene, nosotros hagamos la misión, hagamos la tarea que nos ha sido encomendada de hacer discípulos. El problema es que esto a mucha gente no le interesa, porque se han acomodado a vivir un evangelio pasivo, solamente a congregarse, y la verdad, doy gracias a Dios por las personas que se congregan, pero hermano, necesitamos avanzar más, necesitamos crecer más, necesitamos involucrarnos, participar. Ya escuchó una publicidad, necesitamos gente que nos ayude en por lo menos 3 áreas: en audiovisuales, aquí en la colaboración del servicio, en acomodación, aquí en alabanza. Necesitamos que usted se involucre ahí. Usted diga: sí, yo quiero. Deje la pena, deje los impedimentos, deje los obstáculos, deje esos miedos, esos temores, hermano, y arriesguese a servir. Diga: yo quiero participar. Cuando la iglesia llega a alguna casa, a alguna persona, a alguna familia, hermano, el inmoral deja su inmoralidad y se vuelve fiel a su esposa. Cuando el evangelio llega a una persona, hermano, la persona deja de robar y ahora se esfuerza por ser un trabajador honesto. Hermano, cuando el evangelio llega allí a una persona, hermano, la persona deja de ser corrupto, de maltratar mal a sus hijos, de vivir en las borracheras, y ahora empieza a ser una persona honesta y transparente, santa, íntegra. Eso es lo que genera la iglesia, un impacto en las comunidades. Amén. Amén. Jesús vino a este mundo a cumplir con una misión: a morir en la cruz para salvar a la humanidad. Fundó la iglesia y él mismo se puso como fundamento para que la iglesia sea el instrumento que el Espíritu Santo usa para traer salvación a las generaciones. Los erizos no tienen pensamiento, no razonan, no hablan como nosotros los seres humanos. ¿Usted sabía eso? Descubrimos hoy el aguardiente. Los animales no hablan, pero amado, ellos pueden vivir en grupo, en medio de las espinas, lo que puede ocasionar esto: heridas y afectaciones entre ellos. Porque para ellos lo más importante es que se necesitan entre sí y cumplir con un propósito. La iglesia del Señor debe aprender a vivir en comunidad, debe amar la iglesia, debemos tener compañerismo cristiano, rendir cuentas, congregarnos, pasar por procesos de formación, dejarnos mentorear, tener compañerismo cristiano, ser discípulos de Cristo. Por eso la iglesia verdadera se conoce por vivir la palabra de manera integral. Pero eso se demuestra en crecimiento, ayuda mutua e impacto en la comunidad.
No sea usted un creyente pasivo, allí en medio de la vereda. Haga algo. Que lo conozcan a usted no por ser un cristiano peleón, malcriado, amargado. Que lo conozcan a usted no por ser un cristiano blandengue ante el pecado. Que lo conozcan allí en la vereda porque usted es esos de los que primero está diciéndole a los vecinos, vámonos a la iglesia a congregarnos. Que lo conozcan allí, en el barrio, en el lugar en donde se encuentre, porque usted ayuda a sus hermanos en la fe. Porque usted es solidario, da, presta un servicio, ofrece ayuda. Pero también que lo conozcan, porque usted es uno de esos discípulos que se dejan formar por Jesús. ¿Qué te llevas de esta mañana, de esta palabra? ¿A qué te comprometes? Porque la palabra tiene que producir en nosotros un efecto. Y esto nos debe desafiar a nosotros y nos debe llevar a hacer algo. Que de ahora en adelante, los domingos, los días de venir aquí a la iglesia, sea lo más importante. Que cuando te levantes ya estés predeterminado, ya estés impulsado por ese gusto, ese amor de venir a la iglesia y de participar activamente de lo que aquí hacemos. Pero también, hermanos, ¿qué cambios tendrás que hacer en tu vida personal? De repente, quitar de tu vida esa manera mezquina, sabiendo que hay necesidades dentro de tus mismos hermanos, en la fe. Que la Biblia dice que no provee para las de su casa es peor que un incrédulo. Y la casa es esta, los hermanos de la fe. Harás un esfuerzo por vincularte aquí en la iglesia con los diferentes proyectos evangelísticos que tenemos en un staff de servicio. El reto es hacer discípulos. Te comprometes este año a ganar por lo menos uno para Cristo y hacerlo discípulo. Que cuando lleguemos allí al cielo, el Señor nos diga: buen siervo, entra en el regazo de tu Señor. ¿Cuántos sobre tus pies, por favor, en esta hora?